Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. Año 2200. Joven flaco de cabello castaño caminó apresuradamente por el pasillo. Mantuvo la cabeza gacha y la vista fija en el suelo. De vez en cuando miraba hacia atrás para saber si había perdido a sus perseguidores. «Oye Harry, ¿a dónde crees que vas?», escuchó una voz profunda que decía burlonamente. Harry se estremeció cuando escuchó esa voz. No quería darse cuenta de la vuelta, aceleró una vez más el paso, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Levantó levemente la cabeza, miró la puerta que tenía delante. Todo lo que tenía que hacer era llegar allí y tal vez pudiera escapar de su situación. Mientras centraba su atención en la puerta, vio a un joven de cabello negro salir de detrás de la pared frente a él. A solo unos metros de la puerta, su única vía de escape. La figura tenía una sonrisa malvada plasmada en su rostro mientras miraba el rostro ceniciento de Harry. A pesar de que el físico del joven no podía describirse exactamente como musculoso, su brazo todavía tenía algo de músculo. Harry intentó darse la vuelta por puro instinto, esperando al menos encontrar otra manera de escapar de su situación. Desafortunadamente, todo lo que podía ver eran dos paredes a cada lado de él, y no había otra salida excepto la puerta, que estaba bloqueada por el joven de cabello negro. El dilema de Harry solo se multiplicó cuando escuchó otra voz burlona detrás de él. «Solo queríamos entrenar a Harry, ¿por qué huirías de un amigo?». Entonces se dio cuenta de que había caído en una trampa. Aunque era consciente de que no había posibilidad de escapar, seguía mirando a su alrededor con la vana esperanza de encontrar algún tipo de milagro, pero lamentablemente, todos los demás parecían seguir con su vida diaria como de costumbre. Sin ninguna consideración por ayudarle. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Debería haber sabido que algo andaba mal cuando no vi a la cuarta persona. Harry entró en pánico. El ya pálido rostro de Harry solo se volvió más pálido cuando vio la figura sonriéndole mientras juntaba sus manos. La figura de cabello negro comenzó a murmurar algunas palabras extrañas. Lentamente, las palmas previamente entrelazadas comenzaron a separarse y una pequeña bola azul comenzó a desarrollarse en el centro. Mientras Harry observaba cómo la bola azul se hacía más grande, no supo qué le pasó, pero las siguientes palabras que encontró saliendo de su boca fueron simplemente: «Nell, por favor, no lo hagas». Harry siguió retrocediendo, esperando nada más que la tierra se abrió y se lo tragara entero. La otra figura le dedicó una enorme sonrisa a Harry mientras lanzaba la bola de agua conjurada con inmensa fuerza hacia el abdomen de Harry. Todo lo que Harry vio fue un destello azul, seguido de un dolor punzante en el abdomen. El dolor subió desde su abdomen al resto de su cuerpo, como si lo hubieran golpeado con un enorme martillo. La fuerza detrás de la bola de agua elevó la figura de Harry unos cuantos metros y finalmente la envió deslizándose por los pisos de la academia. «Ark». Mientras caía al suelo, gritaba de agonía y presionaba con más fuerza su estómago en un intento de adormecer el dolor. Para empeorar las cosas, su cuerpo se detuvo justo frente a los pies de aquellos de quienes intentaba escapar. «Buen trabajo, Nell», escuchó una voz decir. Nell solo se inclinaba con la cabeza mientras miraba con desdén a Harry, quien todavía estaba en el suelo retorciéndose de dolor mientras se agarraba el estómago. Harry hizo todo lo posible para reprimir la angustia insoportable que atravesaba su cuerpo mientras miraba las cuatro figuras que se alzaban sobre él. Así que ni siquiera eres lo suficientemente fuerte como para resistir un hechizo de nivel 1. Sin embargo, decidiste quedarte en la academia, basura, dijo uno de ellos mientras se burlaba con desdén. Bueno, mirada, aprendimos algunos hechizos nuevos y estamos ansiosos por probarlos. Así que serás nuestro compañero de entrenamiento. ¿No es así, Harry?, dijo un estudiante de cabello azul. Los otros tres estudiantes tenían de respeto y admiración mientras miraban al chico de cabello azul. Por sus acciones hacia él, era bastante obvio que él era su líder. Comparado con el resto de estudiantes, este estudiante en particular se destacó. Esto se debía principalmente a su uniforme tenía un color dorado y negro, que era diferente en comparación con el uniforme plateado y azul de los otros estudiantes en el pasillo, incluido Harry. El dorado era el color dominante, siendo las únicas partes de color negro el cuello, los bolsillos y dos líneas gruesas que bajaban desde los hombros. Solo por el diseño, era obvio que su uniforme estaba hecho con materiales de mejor calidad. De repente, el estudiante de cabello azul comenzó a murmurar algunas palabras extrañas, un espeso color marrón cubrió lentamente sus puños. Sus puños sufrieron una transformación visible. Literalmente se convirtió en piedra. Luego le dirigió una sonrisa burlona a Harry y decidió que era hora de continuar con su entrenamiento.
Le lanzó un puñetazo a Harry usando sus puños marrones. Harry instintivamente intentó esquivar el golpe, pero desafortunadamente, fue demasiado rápido para reaccionar. Recibió todo el impacto del puñetazo en su mejilla izquierda. Harry sintió como si su cara hubiera sido golpeada por una piedra. Su cabeza se vio obligada a girar hacia la derecha, su boca se abrió ligeramente y de ella salieron unas gotas de sangre y dientes rotos. Su cuerpo cayó al suelo con fuerza haciendo un leve ruido sordo. Luego miró a las 4 figuras que lo miraban con expresiones engreídas en sus rostros. Entonces, de repente, una enorme ola de ira lo invadió. Todo a su alrededor parecía inexistente excepto los rostros de los 4 estudiantes que lo rodeaban. El tiempo parecía correr lentamente mientras contemplaba sus sonrisas burlonas, diferentes pensamientos pasaban por su mente. Ira, odio, disgusto, especialmente ira. No sabía de dónde sacó el coraje, pero mientras miraba al chico del uniforme dorado y negro, sus ojos se volvieron fríos. Con una voz llena de odio, dijo: haré que tú pagues por esto. El chico de cabello azul cuyo nombre era Ann quedó atónito por un momento cuando notó la mirada fría en los ojos de Harry, no sabía por qué pero un ligero matiz de miedo recorrió su espalda cuando escuchó esas palabras. Sin embargo esto no dura mucho, más bien una leve risita que todavía tenía un rastro de insultos salió de sus labios. Jeje. ¿En serio? Levantó ligeramente las cejas mientras preguntaba. Para él, Harry simplemente estaba diciendo tonterías, después de todo lo que podía hacerle. Una sonrisa engreída apareció en su rostro mientras miraba la figura de Harry tirada en el suelo. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Pedir ayuda a gritos? Ja ja ja. Él resopló. Parece que no lo entiendes, deja la academia, de todos modos no es que te necesiten aquí, basura. Parece que todavía no estás lo suficientemente convencido, tal vez un poco de motivación haría el trabajo. Unos minutos más tarde, se podía ver una figura gravemente herida yaciendo débilmente en el suelo. Su pecho siguió subiendo rápidamente mientras los pantalones pesados salían de sus labios. Su cabeza estaba girada hacia una dirección particular mientras miraba a los 4 estudiantes que se marchaban mientras se burlaba de su condición. Tenía los puños apretados con fuerza hasta el punto de que sus nudillos se habían vuelto blancos. La figura que obviamente era Harry se cansó de levantarse. Desafortunadamente, parecía que sus piernas de repente pesaban 1 tonelada y volvió a caer casi de inmediato. Vamos, dijo mientras golpeaba el suelo una vez más. Por mucho que lo intentara, sus piernas no se movían. Era como si estuvieran rellenos del metal más pesado. Al menos no tengo ningún hueso roto. Él pensado. Ya ni siquiera intentó levantarse, simplemente se tumbó en el suelo. Ya sabía que intentar mantenerse de pie era inútil después de caer 3 veces. Sucesos como el de hoy no eran nuevos para él. De hecho, los enfrentaba regularmente, pero eso no significaba que no lo hiciera sentir triste cada vez que sucedía. Y todo se debe a esta estúpida incapacidad de extraer maná, él sospechó. No sé por qué nací sin una base o... Ann tiene razón, soy realmente un inútil. Aunque algunos estudiantes notaron que Harry estaba tirado en el suelo, no hicieron nada para ayudar. Ni siquiera se sorprendieron porque casos como este ya no eran nuevos para ellos. No era como si a ninguno de ellos les importara. Después de permanecer en la misma posición durante unos 20 minutos, Harry notó que los dolores provenientes de sus piernas parecían haberse reducido. Aunque todavía sentía las piernas pesadas, al menos podía caminar sobre sus pies. Se levantó lentamente y luego comenzó a caminar hacia casa con pasos tambaleantes. Mientras caminaba a casa, Harry comenzó a sumergirse en sus pensamientos una vez más. Me gustaría que las cosas fueran diferentes, y poder perseguir mis sueños como todos los demás. Harry nació en una época donde el maná lo era todo. Usando maná se podían realizar diferentes hazañas que solo podían considerarse sobrehumanas o mágicas. Este maná se podía encontrar en los alrededores, la gente almacenaba este maná creando y desarrollando algo llamado núcleo de maná. El núcleo de maná se usaría para extraer maná que luego se usaría para realizar magia o fortalecer el cuerpo. Aquellos que usan maná para realizar magia se llaman elementalistas o magos elementales, para magos de pleno derecho. Se podrían realizar diferentes tipos de magia dependiendo de sus afinidades con los elementos respectivos. Las personas despertaban sus afinidades entre los 10 y 12 años, había 6 elementos conocidos. Nota del autor. Consulte el capítulo auxiliar para obtener información sobre las diferentes afinidades, grados de afinidad y etapas centrales de maná. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra persona, Harry no pudo despertar su afinidad incluso después de realizar la prueba 3 veces.
Para empeorar las cosas, nació con una base de maná destrozada, lo que significaba que nunca podría extraer maná, sin hablar de formar un núcleo de maná. Sus padres también eran elementalistas, aunque sus afinidades eran solo de grado medio, todavía eran bastante poderosos. Cuando descubrieron que Ari no podía despertar una afinidad, se sintieron decepcionados. Tenían grandes expectativas de que al menos despertaría una afinidad de grado medio, igual que ellos. Aunque estaban decepcionados, todavía no lo odiaban, al menos no del todo. Sin embargo, cuando descubrieron que Ari ni siquiera podía extraer la más mínima hebra de maná, su actitud hacia él dio un giro. Todo el amor y cuidado que le mostraron desde su nacimiento desapareció. Harry, que solo tenía 13 años en ese momento, notó que la actitud de sus padres hacia él cambió para peor. A veces pasaba un día entero sin que le dieran de comer y cuando se quejaba de hambre, solo le gritaban, lo insultaban y lo llamaban inútil. Harry pudo entender sus acciones, al menos hasta cierto punto. Sabía que sus padres estaban decepcionados con él. Incluso se culpó a sí mismo por su incapacidad para extraer maná. Harry tenía un hermano que era menor que él, unos 2 años. A diferencia de él, su hermano menor pudo despertar su afinidad en su primera prueba, a la edad de 10 años, y no era una afinidad cualquiera, era una afinidad dual. Afinidad por el agua de alto grado y afinidad por el viento de grado medio. Los despertadores de doble afinidad eran muy raros y también se consideraban talentosos. También despertó una afinidad de alto grado, lo que significaba que tenía el potencial de convertirse en un gran mago, una hazaña que aquellos con afinidades de grado medio o bajo nunca podrían lograr. Los padres de Harry se llenaron de alegría después del examen, ignoraron a Harry y centraron toda su atención en su hermano menor. Harry y su hermano solían ser muy cercanos, pero algunos meses después de la prueba de afinidad, la actitud de su hermano cambió hacia él. Su hermano menor comenzó a dirigirse a él de la misma manera que otras personas se dirigían a él, como basura. Sus padres fueron el principal motivo de esto, fue por su influencia y también por las atenciones y miradas de admiración que le daban en la ciudad por su talento, todo se le metió en la cabeza. Harry nunca odió a su hermano, el hecho de que su hermano fuera mucho más talentoso que él nunca le molestó, así que todavía le mostró amor incluso después de la prueba, pero desafortunadamente, no fue al revés. A medida que crecía, vio como todos se distanciaban de él. Desde sus compañeros hasta sus profesores, incluso aquellos a quienes solía llamar sus amigos. Todos nacimos con una base de núcleo de maná, básicamente fue la base para crear un núcleo de maná. El tipo de afinidad o grado de afinidad no cambiaría eso. Uno podría no tener afinidad, pero nunca ha habido un caso en el que una persona tuviera una base rota. Harry fue la única excepción y también fue la razón por la que las noticias sobre el chico sin una base de maná se extendieron por la ciudad como la pólvora. En un mundo donde el maná y la etapa central de maná determinaban su posición en la sociedad, él era simplemente inútil. Si tan solo las cosas fueran diferentes, si tan solo esta no era la primera vez que pensamientos como este aparecían en su mente. Su odio por su vida seguía creciendo cada día. No deseaba nada más que despertar, dándose cuenta de que toda su vida había sido un sueño. O incluso mejor, que nunca había nacido porque ¿por qué nació cuando sería tan útil? Ah. De repente se escuchó un fuerte grito, sacando a Harry de sus pensamientos. Sus ojos se abrieron cuando su cabeza giró instintivamente hacia la izquierda, de donde vino el grito. Mucha gente corría desde una dirección particular. Todos tenían expresiones de miedo en sus rostros. Algunos de ellos incluso aumentaron su velocidad lanzando hechizos de bajo nivel, haciendo que su velocidad aumentara a niveles inhumanos. La mujer que gritó antes también estaba entre los que corrían. Siguió corriendo sin siquiera prestar atención a los alrededores. ¿Por qué todos estarían en pánico? Pensó Harry. Sintió que algo peligroso debía estar sucediendo ya que la gente no podía simplemente correr sin rumbo. No pasó mucho tiempo antes de que su pregunta fuera respondida cuando un fuerte y bestial rugido resonó, rompiendo la atmósfera solemne de la noche. Rugido. El rostro de Harry palideció de miedo, definitivamente sabía lo que significaba ese rugido. No había manera de que un humano pudiera hacer tal sonido y lo único que le vino a la mente fue, un ataque de bestia de maná. Capítulo 2. Solo por el puro poder contenido en su rugido, parecía ser un ataque de bestia de maná de nivel de peligro C o incluso peor, un nivel de peligro B. No sabía de dónde venía el rugido, pero sabía que debía estar ocurriendo un ataque de bestia de maná. ¿Por qué tiene que suceder esto ahora? Necesito correr, pensó Harry. Reunió todas las fuerzas que le quedaban y comenzó a correr para salvar su vida.
Como si el día no pudiera empeorar, una enorme cantidad de dolor repentinamente surgió de sus piernas. Su cuerpo todavía le dolía mucho por el entrenamiento anterior de Anne, ya que no había sometido su cuerpo a ningún ejercicio extenuante, los dolores de sus piernas se redujeron a un nivel manejable. Sin embargo, en el momento en que tomó la decisión de correr, el dolor se disparó desde las rodillas hasta los pies, haciendo que sus movimientos fueran lentos y lentos. Todas las demás personas se habían adelantado a él porque él era el único que estaba detrás. Por suerte para ellos, solo había una bestia de maná, aunque parecía bastante poderosa, no perseguía a nadie. Solo permaneció en un lugar, dando pasos lentos como para observar su nuevo entorno. Harry no pudo cubrir hasta 3 metros antes de caer de bruces al suelo. Mierda, ahora no, vamos, solo, muévete, comenzó Harry a murmurar para sí mismo. No importa lo que intentara hacer, sus piernas simplemente no se movían, o más bien no podía lograr que se movieran debido a la enorme cantidad de dolor que sentía en ellas. Su nariz ya estaba rota debido a la fuerza con la que golpeó el suelo, una gota de sangre caía desde su nariz hasta su labio superior. Incluso sus labios parecían hinchados ya que había un ligero hematoma justo debajo de ellos. Por favor, simplemente, vaya. Una fuerte ráfaga de viento lo sacó de sus pensamientos. Su uniforme se hinchó ligeramente debido a la cantidad de viento que se acumulaba temporalmente en ellos. Desafortunadamente para Harry, la bestia de maná que había estado estancada de repente hizo un movimiento. Y no solo se movió a un lugar aleatorio, sino que apareció justo frente a él. Harry sintió una enorme sombra, que era simplemente la enorme figura de la bestia de maná, cerniéndose sobre él. Toda la sangre en su rostro se secó, sintió como si estuviera de pie, o más bien puesto como un sacrificio frente a la parca. Gruñido. Harry escuchó a la bestia gruñir y lentamente levantó la cabeza. Toda su existencia se estremeció al ver lo que solo podría describirse como su peor pesadilla. La criatura tenía una piel marrón dura junto con 2 grandes colmillos a cada lado de la cabeza. Cada colmillo tenía una longitud de aproximadamente 1 metro, la bestia misma se encontraba a una altura aterradora de 5 metros. Se paró sobre sus extremidades delanteras y traseras, sus extremidades traseras estaban ligeramente dobladas hacia atrás, haciendo que pareciera que quería dar un salto. Pero a Harry no podría importarle menos la apariencia de la bestia de maná. Solo miró fijamente a la enorme criatura porque en ese momento estaba a punto de convertirse en alimento para ella. ¿Por qué tengo que ser tan desafortunado? ¿Es así como voy a morir? Seguía pensando para sí mismo. Sabía que no había manera de escapar de la bestia de maná. Todavía sentía dolores en todas partes de sus piernas, los leves dolores que lo asaltaban desde su abdomen solo sirvieron para empeorar la situación. Incluso si su cuerpo estaba en su mejor condición, no había manera de que pudiera dejar atrás a una bestia de maná que parecía estar en la 4ª etapa o, si era posible, en la 5ª etapa. Todo empezó hace 200 años, cuando el maná llegó al planeta. Diferentes animales transformados en enormes y feroces monstruos. Atacaron a todos los que vieron, hundiendo la tierra en el caos y obligando a la humanidad al borde de la extinción. Estos monstruos más tarde fueron llamados bestias de maná. No pudieron manejar el maná que invadió directamente su sistema. Los animales no eran como los humanos que podían extraer maná activamente, el maná entraba directamente a sus cuerpos. Debido a esto, sus células y toda parte de su cuerpo mutaron, convirtiéndolos en bestias. Se volvieron mucho más fuertes, más rápidos y también extremadamente agresivos. Después de un tiempo, los seres humanos finalmente aprendieron a utilizar el maná en su máxima capacidad. Pudieron luchar contra las bestias de maná que cubrían el planeta. Ya no fue una matanza unilateral. Mataron a la mayoría de las bestias de maná del planeta. Sin embargo, después de unos años de paz, ocurrió otra situación extraña, de repente se abrieron diferentes portales alrededor del planeta. A través de esos portales, más bestias de maná entrarían directamente al planeta, atacando a personas al azar y también causando destrucción. Estos portales se llamaron más tarde rifts y el fenómeno por el que las bestias de maná atravesaban esos portales se llamó ataque de bestias de maná. Harry miró a la bestia de maná frente a él con una expresión cenicienta. Supongo que este es el final, pensó mientras finalmente se daba por vencido, creyendo que no había nada que pudiera hacer en este tipo de situación y solo esperaba que la organización de magos aventureros llegara a su ubicación rápidamente y le salvara la vida. La organización de magos aventureros, que más tarde fue abreviada como AMO, estaba a cargo de lidiar con los ataques de las bestias de maná.
Se aventuraron en grietas para eliminar cualquier bestia de maná que hubiera en ellas y evitar futuros ataques de bestias de maná. A los que se aventuraban en las fisuras se les llamaba aventureros. Ari también soñaba con convertirse en aventurero, sin embargo, ese sueño se hizo añicos por la dura realidad de que no tenía la capacidad de extraer maná. La bestia dio pasos lentos alrededor de Ari como para inspeccionarlo. Parecía estar disfrutando de su desesperación. Ari no sabía si era solo su imaginación, pero por un momento sintió como si viera una expresión engreída en el feo rostro de la bestia de maná. Lo sabía, puede que ni siquiera sea una bestia de maná de etapa 4 sino más bien una etapa 5. Ari exclamó para sus adentros al darse cuenta de que la bestia parecía tener algún tipo de inteligencia. Hubo 10 etapas de bestias de maná, sin embargo, la etapa en la que se vuelven realmente aterradoras es la quinta etapa. Esto se debía a que en esa etapa, no serían solo bestias de maná que atacarían basándose únicamente en instintos salvajes, sino que desbloquearían su inteligencia en esa etapa. Su increíble fuerza, junto con la capacidad de pensar, era lo que los hacía realmente aterradores. La bestia maná, sin saber lo que Ari estaba pensando, de repente colocó su pata delantera debajo de la costilla derecha de Ari. Ari instantáneamente entró en pánico cuando sintió la fría y dura pata marrón de la bestia en su cuerpo. Su ya pálido rostro incluso se volvió más pálido, ni siquiera pudo reunir el coraje para mirar a las bestias de maná y solo permaneció congelado en el suelo. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho ya que la bestia levantó lentamente su figura del suelo antes de enviar una patada hacia su pecho. Debido a la posición en la que lo puso la bestia de maná, su pecho estaba muy abierto y la pierna de la bestia de maná era lo suficientemente grande como para cubrir todo su torso. La bestia de maná no usó toda su fuerza cuando pateó a Ari porque simplemente quería juguetear con su nueva presa, pero aún así, esa pequeña patada seguía siendo un ataque de una posible bestia de maná de etapa 5 y era algo que incluso una persona con un núcleo de maná en etapa 1 tendría dificultades para soportar. Hablar menos de Ari, que ni siquiera tenía un núcleo de maná. Solo era un ser humano débil. Ari sintió como si lo hubiera atropellado un camión enorme. Su pecho se hundió, incluso podía sentir algunas de sus costillas romperse, los pedazos rozaban sus pulmones. La fuerza detrás de la patada lo levantó ligeramente del suelo antes de hacer que su figura se deslizara, una acción que le provocó otro moretón en su mano izquierda. Sin embargo, no era nada comparado con el dolor que sentía en su torso. Ari exclamó de dolor ya que el dolor que sentía por esa pequeña patada de la bestia de maná era demasiado insoportable para él. Si pensaba que el dolor de la bola de agua de Neil era insoportable, este solo podría describirse como agonizante. Realmente deseaba que la bestia de maná acabara con él, miró a la bestia de maná, esperando a que mostrara sus repugnantes dientes y le arrancara la cabeza de un mordisco, dándole una muerte mucho más rápida. Pero, por desgracia, la bestia de maná seguía rodeándolo, como si fuera una especie de juguete. Ni siquiera sabía cómo seguía respirando, sorprendentemente sus pulmones no sufrieron mucho daño. No deseaba nada más que una muerte rápida, no necesitaba que nadie le dijera que la bestia de maná estaba jugando con él. Era simplemente así de insignificante, incluso para una bestia. Incluso una bestia de maná me encuentra inútil, pensó. Una sonrisa irónica apareció en su rostro mientras sacudía la cabeza con autocompasión. Ari sintió que su conciencia lo abandonaba lentamente, el inmenso dolor que recorría todo su cuerpo lo hacía sentir como si estuviera tocando las puertas de la muerte. Miró a la bestia de maná que estaba ocupada dando pasos lentos hacia él. Ya había aceptado que su vida iba a terminar hoy. Incluso si muriera, ¿quién lo extrañaría? ¿Quién extrañaría a Ari sin un núcleo de maná? Estaba seguro de que sus padres estarían felices por su muerte, todo lo que pensarían es una basura desaparecida, lo mismo con la academia. ¿Por qué tiene que luchar, solo para volver a la misma vida? ¿A la misma vida de ser insignificante e inútil? Era mejor que la bestia de maná terminara con su vida en ese momento. Bestia tonta, al menos date prisa con lo que quieras hacer. Ari quería gritarle esas palabras a la bestia de maná que obviamente estaba jugando con él, pero sabiamente se abstuvo de hacerlo. ¿Qué pasa si la bestia de maná se enoja y decide acabar con su vida de una manera muy dolorosa? Ari lentamente desvió su mirada de la bestia de maná y luego miró al cielo, notó algo extraño. Había una extraña línea blanca que se movía lentamente en el cielo. Parecía nítido y pronunciado mientras bailaba en el cielo. Parecía una especie de racha. Tenía una longitud de unos 5 metros y se movía con un movimiento ligeramente curvo.
Sin embargo, eso no fue lo que Harry encontró extraño, lo extraño fue que la raya blanca de repente dio un giro brusco y comenzó a moverse hacia abajo, hacia él y la velocidad a la que se movía no era nada de lo que burlarse. Harry miró hacia la bestia de maná, notó que la bestia de maná no parecía ver ni siquiera sentir la extraña raya blanca. Aunque la bestia de maná estaba detrás de la raya blanca, por lo que naturalmente no podría verla, Harry todavía sentía que era extraño que no pudiera sentir que algo se movía tan rápido. Las bestias de maná tenían sentidos mejorados, por lo que incluso una bestia de maná en etapa 1 debería poder sentirlo. Harry miró la raya blanca una vez más, no sabía si era solo su imaginación, pero el filete blanco parecía estar aumentando su velocidad cada segundo que pasaba. Tal vez sea solo mi imaginación, pensó. Una sonrisa irónica apareció en su rostro cuando finalmente cerró los ojos y aceptó su destino. Una vez escuchó acerca de cómo las personas alucinan cuando se las coloca en situaciones cercanas a la muerte, como en la que él se encontraba actualmente, por lo que simplemente asoció eso con una de sus alucinaciones. Sin embargo, justo cuando Harry cerró los ojos, la raya blanca también acortó la distancia entre ellos. Pasó por la cabeza de la bestia maná que estaba frente a Harry. Un gran agujero del tamaño de un puño apareció instantáneamente en la cabeza de la bestia cayó sin fuerzas a un lado haciendo un fuerte ruido sordo. La bestia de maná ni siquiera sabía cómo murió. La raya blanca ni siquiera se detuvo después de pasar por la cabeza de la bestia, rápidamente entró en el cuerpo del inconsciente Harry. Un extraño tono blanco y azul brilló alrededor de Harry durante unos segundos antes de filtrarse gradualmente en su piel. Harry no lo sabía todavía, pero la extraña raya blanca acababa de salvarle la vida. Capítulo 3. Un extraño tono blanco y azul brilló alrededor de Harry durante unos segundos antes de filtrarse gradualmente en su piel. Harry no lo sabía todavía, pero la extraña raya blanca acababa de salvarle la vida. Harry abrió lentamente los ojos, lo primero que apareció en su línea de visión fue un techo blanco. ¿Qué pasó? Sus recuerdos del día parecían anteriores confusos, casi como si acabaría de despertar de un sueño. ¿Un sueño? ¿Era un sueño? Sus pensamientos todavía estaban confusos. Había una bestia de maná. Exclamó para sus adentros mientras todo lo que sucedió el día anterior comenzó a inundar su cabeza. Miró hacia su lado derecho, vio una ventana blanca con cortinas azules, las cortinas estaban abiertas dando paso a que los suaves rayos del sol de la mañana se filtraran a la habitación. Harry luego miró su cuerpo, vio intentar que estaba acostado en una cama. ¿Eh? ¿Desde cuándo tengo una cama? Oh. La idea de que toda su vida fue un mal sueño del que acababa de despertar apareció en su mente, pero inmediatamente lo descartó. Sabía que no era un sueño, por mucho que deseara que lo fuera. Notó que todavía estaba con el uniforme de la academia, miró la cama blanca una vez más. Sabía que no tenía cama en su habitación, por lo que concluyó que estaba en un hospital. No tenía idea de cómo llegó al hospital, todo lo que sabía era que se había desmayado por la estúpida patada de la bestia de maná. Su mano inconscientemente se dirigió a su pecho, donde fue golpeado por la bestia de maná. No pudo encontrar ninguna herida, ni siquiera una señal de que sus costillas estuvieran rotas anteriormente. Todas habían sanado. Esto solo le aseguró que realmente estaba en un hospital. Incluso entró en pánico, no tenía dinero para pagar las cuentas, ¿cómo lo trataron entonces? No sentí ningún dolor, era como si el ataque de la bestia de maná fuera simplemente un sueño. Incluso sus mejillas que estaban hinchadas por el hechizo de Anne ahora se habían curado. ¿Quién me trajo a este hospital? Realmente pensé que estaba muerta. Siguió murmurando para sí mismo. ¿O fui secuestrado? Descartó ese pensamiento de inmediato, ¿por qué alguien lo secuestraría? El leve crujido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Inmediatamente giró la cabeza y miró hacia la puerta. Un hombre que parecía tener poco más de 30 años entró en la habitación. Un suspiro se escapó de sus labios mientras miraba a Harry. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes ahora? El hombre dijo. Harry no estaba realmente concentrado en las palabras del hombre cuando comenzó a observarlo. El hombre tenía cabello negro y ojos negros. Era bastante alto con una altura de 1,7 m, su postura parecía emitir algún tipo de autoridad. Cuando el hombre notó la mirada escrutadora que Harry le estaba dando, levantó la ceja un poco sorprendido. Oh, por cierto, soy Terry. Soy un representante de la AMO. Dijo al darse cuenta de que todavía no se había presentado. Metió la mano en los bolsillos y sacó una placa rectangular. Lentamente levantó la placa para demostrar la validez de sus palabras.
¿Un representante de la organización de magos aventureros? Pensó Harry mientras observaba la placa en la mano del hombre. Después de notar el logotipo de Amo en la insignia, una ligera sensación de temor se apoderó de él, sintió que le había faltado el respeto al hombre con sus acciones anteriores. Supongo que ahora todo tiene sentido, la Amo llegó tarde y mató a la bestia de maná, también me llevaron al hospital, pensó Harry. Todavía no sabía que la extraña raya blanca era lo que provocó la muerte de la bestia de maná. Todavía pensaba que era solo su imaginación. Creía que la Amo mató a la bestia de maná. ¿Un aventurero? ¿En qué clase de problema me he metido? Luego intenté disculparme. Terry, al darse cuenta de lo que Harry estaba a punto de hacer, agitó la mano con indiferencia. No necesitas disculparte, la Amo debería ser la que se disculpe contigo por llegar tarde y también por poner en peligro tu vida y también la de otras personas inocentes. Él dijo. Sin siquiera esperar la respuesta de Harry, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Alguien quiere hablar contigo, Harry. Esas fueron las palabras que llegaron a los oídos de Harry cuando Terry finalmente salió de la habitación. Las cejas de Harry se arquearon levemente cuando escuchó las palabras de Terry, se sorprendió de que Terry supiera su nombre. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió de nuevo y esta vez entró otro hombre en la sala. Había una suave sonrisa en su rostro mientras miraba la figura de Harry acostada en la cama del hospital. Su rostro irradiaba un brillo extraño que parecía tener la capacidad de inducir calma a cualquiera. Caminó lentamente hacia Harry y luego se sentó en la silla negra colocada justo al lado de la cama del hospital. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Dijo con voz tranquila. Su apariencia podría describirse como atractiva, con cabello lacio y blanco y una corta barba blanca. Parecía tener poco más de 40 años, pero ese podría no ser el caso, ya que el maná ayudó a la humanidad a superar uno de sus mayores problemas, el envejecimiento corporal y la corta esperanza de vida. Maná reabasteció el cuerpo humano, haciendo parecer mucho más joven. Su esperanza de vida también aumentó enormemente, ya que incluso alguien con un núcleo de maná de etapa 1 tenía una vida útil de al menos 120 años. Me siento bien. Harry respondió. Se sorprendió de cómo sus heridas sanaron solo en un día, pero lo descartó sintiendo que probablemente usaron una poción o pastilla curativa de alto grado con él. Después de todo, con el inmenso aumento y desarrollo de la tecnología, las lesiones que normalmente tomarían semanas o incluso meses podrían curarse en unos pocos segundos, todo con una sola píldora o poción curativa. El hombre de pelo blanco asintió con la cabeza. Como si fuera capaz de leer la mente de Harry, dijo, eso es bueno. Curé tus heridas anteriores con mi elemento ligero, así que no te sorprendas demasiado por eso. Harry asintió con la cabeza en comprensión. Así que es un mago de la luz. Harry pensó para sí mismo. El elemento luz era conocido principalmente por sus propiedades curativas, por lo que no era demasiado sorprendente que las heridas de Harry lograran sanar en poco tiempo. Sin embargo, no podía ignorar el extraño sentimiento que surgía dentro de él. Aunque el hombre de pelo blanco parecía normal, Harry sabía que no era nada normal. Después de todo, Terry, el representante enviado por la Amo, parecía tener algún tipo de respeto por el hombre que estaba a su lado. Por eso también llegó a la conclusión de que el hombre de pelo blanco debía ser un mago poderoso. ¿Por qué siento que este hombre no está aquí solo para comprobar cómo estoy? Él pensó. Siguió intentando ignorar ese sentimiento, pero fracasó estrepitosamente. Mientras tanto, el peliblanco relajó lentamente su espalda en la silla negra. Entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba a Harry. Sus pensamientos estaban confusos ya que no podía entender lo que realmente sucedió el día anterior. ¿Cómo murieron esas bestias de maná? No puedo sentir ningún maná de este chico, ni siquiera tiene un núcleo de maná, su base de núcleo de maná está destrozada, era una bestia de maná de etapa 4 pico que estaba a punto de pasar a la etapa 5, y aún así parecía que había muerto en un simple ataque, pensó. Llegó a esta ciudad hace unos días por un asunto oficial, se suponía que debía irse hoy, pero fue entonces cuando sucedió algo impactante, el ataque de una bestia de maná. Según la información que recibió, se decía que la bestia de maná estaba en la cuarta etapa, aunque no era solo una bestia de maná de etapa 4. Estaba a punto de pasar a la quinta etapa. Y, sin embargo, cuando la Amo llegó a la ubicación de la bestia de maná, estaba muerta. Sin embargo, esa no fue la parte impactante, lo más extraño de la muerte de la bestia de maná fue cómo murió, a través de un disparo limpio en la cabeza. No había señales de lucha o incluso resistencia por parte de dicha bestia.
Había usado su sentido de maná para revisar el cuerpo de Ari mientras estaba inconsciente. Su primer pensamiento fue que Ari era un mago poderoso que decidió vivir en un perfil bajo, aunque la teoría realmente no parecía plausible. Pero después de observar minuciosamente a Ari usando su sentido de maná, el hombre de pelo blanco descubrió otra cosa. Ari ni siquiera tenía una base de núcleo de maná, y mucho menos un núcleo de maná de etapa 6. Aunque encontró extraña esta situación, no se detuvo demasiado en ella. El corazón de Ari comenzó a latir más rápido, aunque trató de no demostrarlo, por dentro estaba sudando a yeguas. El peliblanco había estado en silencio por unos minutos, lo único que hizo fue mirar fijamente a Ari. Esto sirvió para aumentar el presentimiento en el corazón de Ari. Espero no estar en problemas, la bestia de maná de ayer, me refiero a la que te atacó. Estaba muerta cuando la amo llegó allí, ¿la mataste tú mismo o alguien más llegó antes que los aventureros? Preguntó de arrepentimiento el hombre de pelo blanco. Capítulo 4. Ari se preguntó de por qué le haría ese tipo de preguntas. ¿Cómo diablos esperas que mate a una bestia de maná de etapa 4? ¿No puedes sentir que ni siquiera tengo un núcleo de maná de etapa 1? Tenía ganas de gritarle esas palabras al hombre, pero se contuvo y solo lo dijo para sus adentros. No, no maté a la bestia de maná. Todo lo que sé es que me golpeó en el pecho y me desmayé y cuando desperté me encontré aquí. Dijo Ari. No encontré ninguna razón para mentirle al peliblanco, después de todo, realmente no sabía qué pasó con la bestia de maná. El hombre se limitó a mirarlo de forma extraña durante un rato antes de asentir con la cabeza. Él no puede ser el que mató a esa bestia de maná, tal vez alguien más estaba allí, la pregunta ahora es, ¿quién? Él pensado. Entrecerró los ojos mientras miraba a Ari, pero no solo estaba mirando, también estaba usando su sentido de mano para escanear a Ari. A pesar de que se concentró mucho usando su sentido de maná, todavía no sintió nada, aparte de la base del núcleo de maná destrozada que notó antes. No estaría más preguntar una vez más, excepto que esta vez será con un poco de persuasión. ¿Estás seguro de que no viste a nadie más durante el ataque de la bestia de maná? Preguntó. Esta vez no solo preguntó, liberó parte de su presión de maná sobre Ari. Ari sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo este extraño hombre lo miraba, sintió como si estuviera caminando sobre una cuerda delgada y cualquier movimiento en falso podría acabar con su vida. La antigua aura tranquila y gentil que rodeaba al hombre de repente cambió a una ardiente que parecía capaz de derretir su piel. Ari tragó saliva mientras hacía todo lo posible por recordar si realmente sucedió algo extraño el día anterior, lo que resultó en la muerte de la bestia de maná. Paene, Dan, 0B1C0M. No recuerdo que nadie más estuviera allí conmigo, este hombre parece ser un mago realmente poderoso, no puedo darme el lujo de ofenderlo y además, ¿quién se detendría para ayudar a alguien como a mí? Todo el mundo estaba preocupado por huir para salvar sus vidas, pensó. No vi a nadie más durante el ataque de la bestia de maná. Alguien realmente podría haber matado a la bestia, pero no sé quién es esa persona, me desmayé cuando la bestia pateó. Yo, dijo, después de finalmente convencerse de que la muerte de la bestia de maná no tenía nada que ver con él. Aunque intentó no tartamudear, terminó tartamudeando debido a la presión que ejercían sobre él. La extraña raya blanca que vi en el cielo. Venía en mi dirección, ¿podría ser que fuera real y no estuviera alucinando? ¿Podría ser lo que mató a la bestia de maná? El pensamiento repentinamente apareció en su mente pero lo descartó. Sintió que la raya blanca era simplemente una alucinación. Ni siquiera sabía qué le hizo pensar en eso en primer lugar. Bien. Dijo el peliblanco mientras finalmente retiraba su presión. Sabía que Ari estaba diciendo la verdad, después de todo, no podía mentir incluso si quisiera debido a la presión. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña piedra rojiza brillante. Miró la piedra durante unos segundos antes de finalmente pasársela a Ari. Ari miró la piedra durante unos segundos en estado de shock. Esta era la primera vez que vio el núcleo de una bestia. Aunque a Ari no se le permitió participar en las clases prácticas sobre maná, todavía se le permitió asistir a clases normales donde se les enseñó sobre maná y su historia, bestias de maná, fisuras y también núcleos de bestias. Los núcleos de bestias se encontraron en las bestias de maná, eran similares al núcleo de maná utilizado por los humanos para extraer y almacenar maná y difieren según las etapas. Los núcleos de bestias podrían usarse para muchas cosas, desde crear armas, alimentar artefactos hasta absorber directamente el maná que contienen para aumentar la etapa del núcleo de maná. También era muy caro. El otro hombre se rió levemente cuando vio la expresión de Ari.
Solo tómalo, la amo no le sirve de nada y decidió dártelo como forma de compensación. Él dijo. Aunque dijo esto, no era del todo cierto. El núcleo de una bestia nunca podría ser inútil, ni siquiera para la amo. La razón por la que le dio a Harry el núcleo de la bestia fue porque no creía que la amo mereciera quedárselo. Después de todo, ellos no fueron quienes mataron a la bestia de maná. Para él simplemente no se sentía bien, aunque algunos de los aventureros no estaban contentos con su decisión, no se atrevían a quejarse. Cuando Harry finalmente se recuperó de su sorpresa anterior, cerró la boca. Una leve ola de vergüenza lo invadió cuando el leve dolor en sus mandíbulas le recordó cuánto tiempo había estado abierta su boca. ¿Estás seguro de que quieres darme esto? Preguntó ya que todavía no estaba seguro de si el hombre simplemente le estaba tomando el pelo o realmente hablaba en serio acerca de darle el núcleo de bestia de etapa 4. Sí, como no puedes extraer maná, puedes simplemente venderlo y usar el dinero para hacer lo que quieras. Dijo el hombre con una suave sonrisa en su rostro. Harry solo se inclinaba levemente con la cabeza, sus ojos brillaban mientras miraba el núcleo de la bestia. Lentamente estiró su mano hacia adelante para recogerlo. El hombre de pelo blanco sonriendo irónicamente mientras colocaba el núcleo de la bestia en la mano de Harry. Lentamente se levantó de la silla y luego salió de la sala, dejando a Harry con sus pensamientos. Si vendo este núcleo de bestia, podría obtener mucho dinero debido a su etapa, pensó, todavía asombrado por el núcleo de bestia. Ni siquiera pregunté su nombre. Murmuró al darse cuenta. Simplemente desechó ese pensamiento, el nombre del hombre de pelo blanco no era realmente importante para él. Se bajó lentamente de la cama, una expresión extraña brilló en sus ojos mientras miraba la cama del hospital. Un suspiro salió de sus labios mientras deslizaba el núcleo de la bestia en el bolsillo de su uniforme de la academia. Ya era hora de que regresara a casa. Afortunadamente para Harry, el hospital estaba cerca de su casa, estaba en la tercera calle, por lo que encontrar el camino de regreso a casa no fue demasiado difícil para él. Incluso se ofrecieron a acompañarlo a casa, pero él se negó diciendo que podría encontrar el camino a casa. Mientras caminaba a casa, no pudo evitar suspirar una vez más cuando el pensamiento de que no podía extraer maná lo invadió nuevamente. Si tan solo tuviera un núcleo de maná, podría absorber el maná en este núcleo de bestia y usarlo para aumentar mi etapa de núcleo de maná, si tan solo, pensó. Como sea, no importa cuántas veces desees que eso cambie, nunca podrá cambiar, se ve como timbre. Un extraño sonido de tim de repente resonó en su cabeza, miró a su alrededor en estado de shock y sorpresa. ¿Qué fue? Mientras aún se recuperaba del shock, un extraño conjunto de personajes apareció en su línea de visión. Bienvenido anfitrión al sistema Manales Mage capítulo 5. ¿Qué demonios? Gritó, ganándose un par de miradas extrañas de la gente a su alrededor. Harry miró a su alrededor para ver si había alguien haciéndole bromas, sin embargo todos parecían estar ocupándose de sus asuntos. Como si fuera simplemente una ilusión, los extraños personajes desaparecieron repentinamente. Estoy alucinando de nuevo, tal vez todavía no me he recuperado del ataque de la bestia de maná. Pensó Harry. Se frotó lentamente la cabeza mientras una expresión confusa apareció en su rostro. Sin embargo, no se detuvo demasiado en ello ya que los personajes ya habían desaparecido. Simplemente suspensó y luego continuó su viaje a casa. Su mano inconscientemente se dirigió a su bolsillo derecho, donde colocó el núcleo de la bestia. Una señal baja escapó de sus labios al sentir la suave textura del núcleo de la bestia. Como su casa no estaba muy lejos del hospital, no pasó mucho tiempo antes de que llegara a casa. Miró lentamente hacia adelante y vio la misma casa que tanto odiaba. Ni siquiera le molestaba el hecho de que acababa de pasar otra noche fuera de casa, no era como si alguien se diera cuenta, aunque una parte de él deseaba que lo hicieran, aunque fuera un poco. Suspir mientras caminaba lentamente hacia adelante, se detuvo en la puerta del departamento, lentamente se agachó y levantó el tapete rojo colocado frente a la puerta. Debajo del tapete había un manojo de llaves. Buscó la llave correcta durante unos segundos antes de finalmente usarla para abrir la puerta. Abrí la puerta lentamente y luego entró en la sala de estar bien amueblada. Se dio cuenta de que todas las luces estaban apagadas y las ventanas cerradas, lo que significaba que no había nadie en casa. Bueno, eso es lo que se esperaba, él pensado. A diferencia de él, su hermano se quedaba en los dormitorios de la academia, por lo que probablemente no regresaría a casa hasta los fines de semana o días festivos.
Su padre trabajaba en una empresa de fabricación de artefactos ubicada en una ciudad lejana, por lo que no estaba la mayor parte del tiempo, mientras su madre era dueña de un pequeño restaurante. La sala de estar no parecía demasiado elegante al mismo tiempo, tampoco parecía demasiado pobre. Tenía un sofá de 2 plazas situado en el lado izquierdo de la habitación junto con un sofá de 3 plazas situado en el lado derecho del salón. Harry caminó hacia la puerta en el lado derecho de la habitación, frente al comedor. No planeaba quedarse mucho tiempo en la sala de estar. Abrió la puerta y luego caminó por el pasillo antes de finalmente detenerse frente a una puerta marrón que conducía a su habitación. Después de abrir la puerta marrón, entró en su habitación. Sacudió levemente la cabeza mientras miraba alrededor de su habitación. Como no podía extraer maná, sus padres, especialmente su padre, lo abandonaron por completo. Su habitación era simplemente un lugar pequeño y vacío. Lo único que se podía ver en la habitación era el pequeño armario colocado en el borde de la habitación. Aquí era donde guardaba algo de ropa junto con otras cosas necesarias. Sin perder demasiado tiempo, Harry inmediatamente se sentó en el frío y duro piso de la habitación. Firmó mientras lo sucedido el día anterior rondaba por su mente. Solo él sabía lo afortunado que era de haber sobrevivido al ataque de esa bestia de maná, incluso hasta ahora todavía sentía escalofríos recorriendo su espalda al recordar a la enorme criatura marrón. Ayer fue un día tan largo, todo esto no sucedería si tan solo tuviera maná. De repente detuvo sus pensamientos cuando la imagen de los extraños personajes apareció en su mente. ¿Qué fue eso? Manales, decía bienvenido al sistema de magos manales, Harry dijo interiormente. Inmediatamente ese pensamiento apareció en su mente, los extraños personajes aparecieron de repente nuevamente. Sí, anfitrión, este es el sistema de magos manales. Está destinado a otorgarte poderes mayores de los que puedas imaginar y ayudarte en tu viaje como mago sin maná. ¿Es esto real? ¿Todavía estoy alucinando? Él murmuró. Lentamente estiró su mano como para tocar los extraños personajes, pero sus manos solo la atravesaron. Sí, anfitrión. Este sistema es real. Escuchó la voz del extraño sistema en su cabeza una vez más. Aunque no pudo evitar sentirse un poco contento de que no hubiera ningún sonido de dim como antes, todavía estaba sorprendido por el sistema. ¿Qué es? Ahora que la mente del anfitrión está libre de pensamientos negativos, el sistema iniciará la sincronización. ¿El anfitrión acepta este poder? Si no, fuerza. ¿Qué po? Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por las siguientes palabras del sistema. El anfitrión ha dedicado demasiado tiempo a tomar una decisión. El anfitrión tiene 10 segundos para tomar una decisión. Esperarlo. Exclamó Harry. El cronómetro comienza ahora. 10:98, ¿no significa esto que este llamado sistema está, literalmente obligándome a aceptarlo? Él pensó. Su primer pensamiento fue ignorar el extraño cronómetro que contaba en su cabeza, sin embargo, no pudo despejar la extraña sensación de peligro que lentamente surgió dentro de él. ¿Qué pasará si digo que no? Preguntó en voz baja. Sin embargo, no hubo respuesta del sistema ya que simplemente siguió contando. 3-2, va, basura. Va, basura. Va, basura. Va, basura. Su corazón latió más rápido cuando el cronómetro casi llegó a 0. ¿Qué es esto? Pensó Harry. ¿Sí? Él exclamó. No podía esperar a que llegara a 0, sentía que algo terrible le sucedería si hacía eso. Gracias anfitrión por aceptar plenamente este sistema. La sincronización comenzaría ahora. Las cejas de Harry se torcieron cuando escuchó la voz de agradecimiento del sistema. Gracias, ¿en serio? Gracias. Me vi literalmente obligado a aceptar esto, lo que sea, pensó mientras se concentraba en la sincronización del sistema. 84%, 80%, 60%, 10% sincronización completa, todo se siente como un juego, dijo Harry para sus adentros. La sincronización del sistema le recordará el arranque que realizan algunos juegos. El sistema finalmente se ha sincronizado con el host. El anfitrión debe llamar a interfaz para obtener más información. Interfaz, dijo Harry en voz baja. Aunque todavía dudaba de la realidad de este extraño sistema, estaba dispuesto a explorarlo. Realmente quería saber o más bien ver a qué tipo de información se refería el sistema. No era como si tuviera algo que perder. Estadísticas del anfitrión, misiones, afinidades, habilidades y destrezas. Un nuevo conjunto de personajes apareció en su línea de visión. Estadísticas del anfitrión. Él gritó. Todos los demás personajes desaparecieron una vez más y solo quedaron las estadísticas.
Estadísticas del anfitrión. Nombre: Harry Morton. Raza: humana. Nivel: 1 exp. 0, 50 H/P. 20, 20 energía. 15, 15 fuerza. 5 agilidad. 4 resistencia. 7 percepción. 1 resistencia. 6 inteligencia. 6 encanto. Nulo. Puntos de estadísticas: 0, nivel, expo más bien experiencia. Puntos de estadísticas. Mi estadística de resistencia parece ser ligeramente más alta que las demás. La estadística de resistencia probablemente se debe al entrenamiento que solía hacer, pero aún así mis estadísticas son lamentables. Murmuró Harry. Luego existió la estadística de anfitrión simplemente deseando hacerlo, y fue entonces cuando vio algo que llamó su atención. ¿Es lo que creo que es? Él murmuró. Realmente no vislumbrar la interfaz del sistema antes, ya que simplemente llamó al primero para no poder notarlo, pero ahora que finalmente salió de las estadísticas del anfitrión, se tomó el tiempo para observar todo en el panel, y que lo vio muy sorprendido. Afinidades, murmuró lentamente. Los personajes cambiaron nuevamente, excepto que esta vez pareció tomar horas ya que Harry estaba realmente ansioso por ver cuáles serían en la sección de afinidades. Como alguien que fue insultado toda su vida por no tener afinidad, la idea de obtener una afinidad del sistema realmente lo excitó. Incluso si fuera una afinidad de bajo grado, estaría extremadamente feliz. Sin embargo, lo que mostró el sistema fue algo que nunca hubiera esperado, ni siquiera en sus sueños más locos. Capítulo 6. Sin embargo, lo que mostró el sistema fue algo que nunca hubiera esperado, ni siquiera en sus sueños más locos. Afinidades: afinidad del rayo, afinidad de fuego bloqueado, afinidad con el agua bloqueado, afinidad del viento bloqueado, afinidad con la tierra bloqueado, afinidad de luz bloqueada, afinidad con la oscuridad bloqueado, afinidad espacial bloqueado, afinidad de tiempo bloqueado. 9 afinidades. ¿No se supone que el número de afinidades es 6, donde hay 3 afinidades más, tiempo, espacio y oscuridad? ¿Afinidad? Harry preguntó al sistema confundido. Hay 9 afinidades primarias con el anfitrión, las primeras 6 son solo las compatibles con los humanos. El anfitrión es el mago sin maná, y el anfitrión no está limitado por las leyes que rodean el maná. El anfitrión podría usar todas estas afinidades junto con las afinidades secundarias también. Harry estaba sorprendido por lo que el sistema quería decir con afinidades secundarias, pero descartó ese pensamiento mientras otra cosa seguía resonando en su mente. El anfitrión podría usar todas estas afinidades. Eso era lo único que Harry seguía escuchando en su mente. No sabía si reír o llorar después de escuchar esa información. ¿Quieres decir que podría tener y usar todas las afinidades?, dijo Harry mientras hacía todo lo posible por contener la necesidad de correr de alegría. Sí, el anfitrión podría tener y utilizar todas las afinidades. Si el sistema pudiera darle lo que más desea, seguramente estaría de acuerdo y trabajaría junto con él. Si realmente pudiera usar todas las afinidades, entonces, seré el mago más grande del universo. Ja, 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 ja. Harry gritó de alegría y luego se echó a reír. Mientras reía, las lágrimas se acumularon lentamente en sus ojos y de repente comenzó a llorar. Todos los insultos que enfrentó solo porque no tenía afinidad o no podía extraer maná lentamente jugaron en su mente, lloró lágrimas de alegría. El sistema estaba confundido. Mientras tanto, en una habitación bien iluminada, un hombre de cabello blanco contemplaba el paisaje fuera de una ventana. Una expresión extraña apareció en sus ojos al recordar al niño que conoció hace unos minutos. Dame toda la información que tengas sobre él. Él dijo. Detrás de él, un hombre de cabello negro intenso estaba erguido. Su postura hacía parecer como si estuviera recitando un himno nacional. Su cuerpo se contrajo levemente al escuchar la voz del hombre de cabello blanco. Dudó un poco antes de finalmente responderle al peliblanco. Su nombre, como sabes, es Harry Morton, sin afinidad y sin núcleo de maná. Según sus registros de prueba en la academia, su base de núcleo de maná está completamente destrozada. Todavía asiste a la academia Vania a pesar de que le habían aconsejado que lo hiciera. Deja de hacerlo. En mi opinión, él simplemente hizo una pequeña pausa ya que estaba un poco asustado de que su respuesta se hiciera enojar al peliblanco. El hombre de pelo blanco se giró lentamente y suspiró mientras miraba al hombre que estaba frente a él. Di lo que quieras decir, Terry. No me enojaré contigo. Dijo con calma. Odio cuando la gente actúa como si los matara por pequeños errores. Dijo para sus adentros mientras contenía un suspiro. Está bien, señor, en mi opinión, él simplemente no puede formar un núcleo de maná.
No importa lo que intente hacer, nunca podrá convertirse en un elementalista de etapa 1, sin hablar de un mago, dijo Terry. Esta vez, el peliblanco no respondió. ¿Qué le interesaba de ese niño? Todos en Bernil conocen la historia del niño que tenía su base de maná destrozada. Es simplemente basura, ¿por qué atraería la atención de un gran mago? Terry se quejó interiormente con amargura. Notó que el peliblanco estaba en silencio, así que lo tomó como una señal de que probablemente estaba enojado con él. ¿No te parece extraño que su base de maná esté rota? Le dijo el peliblanco con calma a Terry. Dado que tenía la responsabilidad de limpiar grietas y mazmorras de alto nivel de peligro, nunca se molestó en saber qué estaba pasando en el mundo exterior. Junto con el hecho de que vivía lejos de Bernil, esta era en realidad la primera vez que oía hablar de alguien sin una base de maná, y decir que no estaba sorprendido sería una mentira. Sí, lo creo, pero creo que el niño simplemente tiene mala suerte, respondió Terry. Las cejas del hombre de pelo blanco se fruncieron levemente cuando escuchó la respuesta de Terry. No parecía que estuviera mintiendo cuando dijo que no tenía idea de lo que pasó, solo manténlo atento por si hay algo sospechoso. Él dijo. Tenía algunas teorías sobre la muerte de las bestias de maná. La primera era que Harry era un mago poderoso que ocultaba su verdadera identidad, pero eso era básicamente imposible. No importa cuán talentosa fuera una persona, tenía que tener al menos 30 años antes de poder avanzar a la sexta etapa del núcleo de maná, por lo que Harry era demasiado joven para ser mago. Su segunda teoría era que un mago o aventurero se hizo el héroe y mató a la bestia de maná. Este era el caso más probable. Sin embargo, no podía estar seguro de nada hasta que la amo terminara su investigación. Puedes irte, Terry. Él dijo. Terry, asintiendo felizmente, estaba más que encantado de abandonar la presencia del peliblanco. Aunque el hombre de pelo blanco no estaba liberando activamente su presión de maná, Terry todavía se sentía presionado por la cantidad extremadamente densa de maná presente en él. Además, el gran mago ni siquiera necesitaría mover los dedos para matarlo. Unos segundos después de que Terry se fuera, el hombre de pelo blanco murmuró. Chico interesante, lástima que no tenía una base de maná. Se preguntaba cómo era posible que una persona naciera sin la capacidad de extraer maná. Todos, independientemente de su grado de afinidad, seguramente tendrían una base de núcleo de maná que les permitiría crear y desarrollar su núcleo de maná. El núcleo de maná luego se usaría para extraer y almacenar maná que se usaría para realizar magia y hechizos. El grado de afinidad solo determinaría la etapa central de maná más alta a la que una persona puede llegar. Tal vez simplemente tenga mala suerte, dijo con indiferencia mientras una luz blanca brillante lo envolvía. Su figura desapareció, dejando partículas parecidas a píxeles en su lugar. Harry no lo sabe todavía, pero se había reunido con uno de los pocos grandes magos de la Tierra. Se reúne con Nate, el popular gran mago con el raro elemento ligero. Harry notó que todas las afinidades excepto una tenían bloqueado escrito frente a ellos. La mayoría de las afinidades están bloqueadas, supongo que eso significa que podrían ser, dijo para sus adentros. Dado que el sistema decía que podía usar todas las afinidades y, por alguna razón, sentía que el sistema no estaba mintiendo sobre eso, eso significaba que seguramente habría una manera de desbloquear las afinidades restantes. Sin embargo, por ahora, simplemente se centró en la única afinidad que no estaba bloqueada y era la afinidad de relámpago. Wow, entonces, ¿esto significa que ya tengo una afinidad con el rayo? Preguntó al sistema con asombro. Todavía le resultaba sorprendente haber despertado una afinidad, ni siquiera había pasado un día sin afinidad y, sin embargo, de repente había obtenido una de un sistema misterioso. La afinidad del rayo era una de las más raras, después de la afinidad del elemento ligero. También fue respetado por su versatilidad. El elemento rayo podía usarse para lanzar un ataque desastroso, también tenía impresionantes habilidades de defensa y también podía usarse para aumentar enormemente la velocidad. Se sabía que los elementalistas rayo eran muy rápidos. Sí, anfitrión, la afinidad relámpago ya está disponible para el anfitrión debe verificar las habilidades y capacidades para ver las habilidades relámpago disponibles. Relámpago, habilidades. ¿No deberían ser hechizos en lugar de habilidades y capacidades? Dijo para sus adentros. El anfitrión es un mago sin maná, el anfitrión no puede usar hechizos mágicos porque el anfitrión no tiene un núcleo de maná. Escuchó la voz robótica del sistema en su cabeza. Entonces puedes leer mis pensamientos, no estaba muy seguro antes, pero ahora estoy seguro de que este sistema puede leer mis pensamientos. Sea lo que sea, esto solo me facilita las cosas, pensó Harry.
Ahora que lo pienso, el nombre de este sistema es Sistema de Magos sin Maná. No puedo formar un núcleo de maná porque no tengo una base de núcleo de maná, lo que significa que estoy, literalmente sin maná. ¿Quién iba a saber que lo que estaba etiquetando como una maldición de todo se convertiría más tarde en una bendición? Dijo Ari mientras se reía ligeramente. Destrezas y habilidades. Él gritó. Capítulo 7. Destrezas y habilidades. Puntos de habilidad. 0 acelerar, nivel 1, curación y regeneración de bajo nivel, nivel 1, robo de maná, nivel 1, ocultación de maná, nivel 1, ilusión del núcleo de maná, nivel max habilidades y habilidades de afinidad golpe de rayo, nivel 1, látigo relámpago, nivel 1, rayo, nivel 1, bola de relámpagos, nivel 1. El anfitrión podría mejorar y aumentar el nivel de estas habilidades y capacidades con el uso de puntos de habilidad y también obtener nuevas habilidades y capacidades con el uso de puntos de habilidad. El anfitrión solo debe decir el nombre de la habilidad para ver su descripción. Cuando Ari vio las habilidades disponibles enumeradas por el sistema, se sorprendió porque había oído hablar de ellas. Sin embargo, no como habilidades sino como hechizos. El látigo relámpago era un hechizo de nivel 2, el golpe de rayo era un hechizo de nivel 3, mientras que las otras habilidades como bola de relámpago y dash relámpago eran hechizos comunes de nivel 1 utilizados por los elementalistas de etapa 1 y todos son bastante caras. Los hechizos se clasificaron según su poder y consumo de maná en niveles. Había 8 niveles de hechizos conocidos, desde el nivel 1 hasta el nivel 8. Los hechizos de nivel 1 solo podrían ser usados por elementalistas de etapa 1 y superiores, mientras que los hechizos de nivel 2 solo podrían ser usados por elementalistas de etapa 2 y superiores. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el nivel y el maná mínimo necesario para realizarlos. Los hechizos de nivel 1 eran muy comunes ya que la mayoría de las personas habían desarrollado su etapa central de maná hasta la etapa 1. Los hechizos de nivel 2 también eran bastante comunes, pero los más poderosos eran bastante caros. Los hechizos del nivel 4 al 6 eran muy caros y solo podían obtenerse de la amo. En cuanto a los hechizos de nivel 7 y 8, eran extremadamente raros ya que solo había unos pocos grandes magos y grandes magos supremos en la tierra. Rayo. Gritó, aunque ya sabía sobre el uso de la habilidad, ya que se explicaba por sí misma solo por el nombre. Aún así decidí ver la explicación del sistema. Rayo, nivel 1, invoca un rayo del cielo. Ari estaba realmente emocionado cuando vio la descripción de la habilidad, se levantó apresuradamente de su cama porque quería probar la habilidad. Se recomienda al anfitrión que no pruebe la habilidad rayo ahora debido a la ubicación actual del anfitrión. Ari escuchó la voz del sistema de advertencia en su cabeza. Locat, sí, destruirá esta tonta casa. Murmuró para sí mismo al darse cuenta. Se dejó llevar porque quería probar una nueva habilidad que también resultó ser un poderoso hechizo de nivel 3, aunque no se le podía culpar, ¿quién no querría probar una habilidad como esa? Supongo que lo intentaré más tarde. Murmuró para sí mismo mientras intentaba calmar su corazón que palpitaba rápidamente. Entonces, para probar la habilidad, todo lo que tengo que hacer es verdad. Ari dijo interiormente. Dado que el sistema podía leer su mente, le resultó más fácil hablarle simplemente a través de sus pensamientos, en lugar de con su boca. Sí. Para activar una habilidad, todo lo que el anfitrión debe hacer es desearla. Tal como esperaba, el sistema leyó su mente y respondió a su pregunta. Luego, Ari trató de aclarar su mente mientras se imaginaba usando la habilidad látigo relámpago. No encontró la necesidad de verificar la descripción del sistema ya que la habilidad ya se explicaba por sí misma. También era bastante popular entre los estudiantes de la academia, por lo que Ari sabía que la habilidad consistía en conjurar un látigo hecho exclusivamente con lightning. Apretó su puño derecho mientras imaginaba el látigo formándose en el medio de su puño. Unos segundos más tarde, sintió que algo se elevaba dentro de su palma. Lentamente abrió los ojos y miró su mano, en medio de sus puños cerrados había un largo látigo hecho exclusivamente con lightning. Medía 1,5 metros de largo y también era de un color azul claro brillante. Emitió leves carcajadas mientras los relámpagos bailaban brillantemente a su alrededor. Mientras miraba el látigo lightning de 1,5 metros, estaba seguro de una cosa: el sistema era definitivamente real. Todas las dudas que tenía al respecto se aclararon, no solo podía ver la prueba de la realidad del sistema sino que también podía sentirla. Ari movió ligeramente el látigo del rayo, no aplicó demasiada fuerza a sus movimientos por temor a causar algún daño a su entorno. 5 puntos de energía. De repente apareció una nueva notificación frente a él.
puntos de energía, murmuró. Recordó haber visto energía en las estadísticas de su anfitrión y tenía algunas hipótesis sobre su uso. Los puntos de energía se eliminan cuando el anfitrión usa una habilidad. La reserva de energía del anfitrión es muy baja. Se recomienda al anfitrión que aumente su reserva de energía aumentando los niveles, así que para eso se usa, al igual que los magos elementales no pueden lanzar hechizos cuando se quedan sin maná. Necesitarían dibujar y almacenar otros nuevos. El mío es un fondo de energía. Ahora solo son 15, el sistema es correcto, es lamentable bajo. Pero al menos podría aumentarlo subiendo de nivel. Murmuró Harry. Tomó nota mental de encontrar una manera de subir de nivel fácilmente. Por ahora, probaré las otras habilidades. Él murmuró. Desactivó el látigo Lightning simplemente usando su voluntad. Luego cerró los ojos e imaginó usando la siguiente habilidad Lightning Dash. Esta habilidad era muy común, todos los elementalistas del rayo en la academia tenían este hechizo. El nombre en sí lo hacía evidente. Era una habilidad centrada en aumentar la velocidad usando Lightning. Disparo relámpago, nivel 1, usa el poder del rayo para aumentar tu velocidad temporalmente. Sintió un extraño cosquilleo recorrer su cuerpo parecía muy ligero. Todo a su alrededor también se ralentizó, parecía como si el mundo estuviera en cámara lenta. Sus ojos también se volvieron más agudos cuando un rayo parpadeó dentro de ellos, su visión se hizo más amplia y pudo ver todo mucho más claro que antes. Un relámpago brilló en sus ojos, un relámpago también bailó alrededor de su cuerpo, comenzó desde sus manos y piernas antes de subir rápidamente hasta sus hombros. El rayo alrededor de su cuerpo no le hizo daño en absoluto, más bien lo encontró muy refrescante. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera sumergido en agua tibia, si dependía de él, mantendría la habilidad activa para siempre. Desafortunadamente, su energía es demasiado baja para eso. ¡Wow! Esto es tan genial. Se maravilló mientras miraba sus manos mientras se reían con Lightning. Apenas podía contener las ganas de correr por la casa, a ser posible por la ciudad. 3 puntos de energía. La notificación del sistema los sacó de su imaginación. Harry canceló de mala gana la habilidad para conservar energía. Cuando la refrescante sensación de tener a Lightning bailando alrededor de su cuerpo se detuvo, sintió una ligera sensación de pérdida. Debería concentrarme en la última habilidad, no puedo desperdiciar mi energía en una sola habilidad. Murmuró para sí mismo. Con solo probar 2 habilidades, su energía se redujo a 7 puntos, esto le hizo darse cuenta de algo. Su energía era lamentablemente baja. Ni siquiera podía participar en combate con sus capacidades actuales, eso solo le daba una opción: subir de nivel y hacerse más fuerte. Bola de relámpagos. Bola de relámpago, nivel 1, forma una bola de relámpago sobre tu mano. El tamaño se puede aumentar dependiendo de la cantidad de energía utilizada. Aunque este hechizo es muy común, todavía lo encuentro muy útil. Murmuró para sí mismo. Luego, Harry intentó activar la habilidad usando su imaginación, excepto que esta vez no cerró los ojos. Miró su palma mientras imaginaba la bola de rayo formándose sobre su palma. Observó cómo un rayo giraba lentamente en espiral sobre su palma y gradualmente aumentaba de tamaño. Se volvió tan grande como un balón de fútbol antes de que el tamaño finalmente dejara de aumentar. Según el sistema, debería poder aumentar el tamaño y la densidad de la pelota infundiéndole más energía. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de aumentar la energía colocada en la pelota. 2 puntos de energía. Otra notificación vino del sistema, recordándole su energía menguante. Rápidamente detuvo la habilidad, aunque le encantaría mantener sus habilidades activadas por un periodo de tiempo más largo, sabía que desperdiciar su energía solo en probar habilidades era un movimiento muy descuidado. Sin que Harry lo supiera, ni siquiera un elementalista de nivel 3 podía lanzar hechizos tan rápido como activaba sus habilidades. Solo aquellos con núcleo de maná de etapa 4 y superior podrían lanzar habilidades con su imaginación. Los hechizos de bajo nivel habrían sido grabados en su núcleo de maná, por lo que cantar el hechizo sería innecesario para ellos. Entonces, la velocidad a la que Harry activa sus habilidades podría compararse con la de un elementalista de etapa 3. Finalmente tengo una afinidad, y no es una afinidad cualquiera. Es una de las más raras y versátiles, la afinidad Lightning. A través de este sistema, incluso podría obtener todas las afinidades, la espera realmente valió la pena. Murmuró Harry. Se acostó en el duro y frío piso de su habitación mientras recordaba su vida hasta ahora. Capítulo 8.
Se acostó en el duro y frío piso de su habitación mientras recordaba su vida hasta ahora. Observó la interfaz una vez más, luego miró lo único que aún no había comprobado. Misiones. Misiones. Él gritó. ¿Misiones? ¿Eso no significa misiones? Él pensó. Misión principal, alcanza el nivel 10, límite de tiempo. Ninguno, recompensas por completar. Se revelarán cuando el anfitrión complete la misión. Misiones diarias, correr 2 kilómetros, estado 0, 2 kilómetros, levantar un total de 200 kilogramos, estado 0, 200 kilogramos, subir a una altura de 20 metros, estado 0, 20 m, recompensas por completar, más 20x más 10 puntos de estadísticas. Hice todo esto durante mi entrenamiento para ser un mago de combate, dijo para sus adentros. Harry no fue la primera persona que no logró ganar una afinidad, aunque era raro, todavía había algunas personas que no lograron despertar una afinidad. Aquellos sin afinidades no podían realizar magia porque no tenían mana elemental. Aquellos que no lograron despertar una afinidad tuvieron la opción de convertirse en magos de combate, aunque solo unos pocos toman esa decisión. Los magos de combate también podrían crear un núcleo de maná y extraer maná de los alrededores. No podían realizar magia elemental porque no tenían afinidad, por lo que usaban maná para fortalecer y mejorar sus cuerpos, dándoles mayor fuerza y velocidad. A diferencia de los elementalistas que tenían sus elementos para ayudarlos a extraer maná, los magos de combate tenían que pasar por un conjunto especial de entrenamiento para que su cuerpo pudiera contener maná puro. Si no se hace esto, podría provocar la muerte ya que su cuerpo no podría manejar el maná. Este entrenamiento fue muy extenuante y la dificultad solo aumentó a través de las etapas. Esta fue la razón por la que la mayoría de las personas sin afinidades eligieron vivir como seres humanos normales en lugar de convertirse en magos de combate. Harry también intentó seguir el camino de un mago de combate realizando ese entrenamiento especial, pero ese plan se estropeó cuando se reveló que tenía una base de maná rota. Nunca podría involucrarse en nada relacionado con el maná. Aunque la idea de su entrenamiento como mago de combate le traía malos recuerdos, en realidad no le preocupaba, principalmente debido a la presencia del sistema. Después de todo, el sistema dio las misiones por una razón, él también necesitaba subir de nivel. El sistema de magos manales era lo único que podía ayudarlo a volverse más fuerte. No pudo evitar estar feliz de haber elegido aceptar el sistema. De todos modos, no es que tuviera muchas opciones. Entonces, sistema, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera elegido la otra opción? Le preguntó al sistema. La razón principal por la que dijo sí fue porque sus instintos le gritaban que lo hiciera, todavía tenía curiosidad sobre qué habría pasado realmente si no aceptaba el sistema, ¿habría muerto? Nada anfitrión. El sistema no tendría más opción que expulsarse con fuerza del anfitrión, causando daño permanente al alma del anfitrión. Permanente, alma, daño, pensó Harry. Aunque esta era la primera vez que escuchaba sobre el término daño permanente al alma, por alguna razón, sentía que era una condición muy peligrosa que podría conducir a su muerte. Paene, Dan, 0B1C0M no sabía mucho sobre almas, pero daño permanente no sonaba mejor. Al menos no esperé hasta que transcurriera el cronómetro, pensó Harry mientras un escalofrío le recorría la espalda. Excepto que aquí hay un problema, ¿cómo encuentro un objeto que pesa 200 kilogramos? ¿Cómo puedo siquiera levantarlo? Exclamó para sus adentros. Sus padres apoyaron su entrenamiento cuando era más joven. En aquel entonces, todavía tenían esperanzas en él ya que los magos de combate también eran respetados en la sociedad, por lo que conseguir el equipo necesario para el entrenamiento no fue demasiado difícil. Sin embargo, todos esos equipos le fueron recogidos cuando se enteraron de que ni siquiera podía extraer maná, la mayoría se vendió y el resto se arrojó a la basura. Junto con su cuerpo que se había vuelto más débil que el cuerpo promedio de 17 años a lo largo de los años, lo cual se debía principalmente a la desnutrición y las lesiones maltratadas que recibió de matones como Anne, no había manera de que pudiera levantar algo de 200 kilogramos o completarlo fácilmente. Cualquiera de las misiones. Mientras seguía pensando en sus opciones, de repente se le ocurrió una idea. ¿Desea levantar un total? ¿Eso significa que no tengo que levantarlo de una vez? Él pensó. Bueno, intentemos eso, pensó. Se puso de pie con impaciencia y corrió impaciente hacia la sala de estar. Estaba muy feliz de que no hubiera nadie en casa ya que no habría disturbios cuando completara la misión. Como no había nadie en casa, podía ir con valentía a la sala de estar. ¿Qué debería levantar?
Pensó mientras miraba alrededor de la sala, buscando un objeto que no fuera ni demasiado pesado ni demasiado liviano, uno que la corriente pudiera levantar fácilmente. El sofá. Exclamó para sus adentros mientras su mirada se detenía en el sofá de 2 plazas de la sala de estar. Soltó un profundo suspiro mientras caminaba lentamente hacia el sofá de 2 plazas. Un gruñido salió de sus labios mientras levantaba lentamente el sofá de 2 plazas. Ya le había ordenado al sistema que mantuviera abiertas las misiones diarias para poder monitorear su progreso. Una sonrisa apareció en su rostro cuando vio su progreso. Levantar un total de 200 kilogramos, estado 32, 200 kilogramos, tenía razón, pensó. Aunque el sofá de 2 plazas era un poco más pesado que el sofá de 3 plazas ya que tenía un diseño diferente y no podía ser desalojado, a Harry no le molestaba el peso extra. Sintió que era la mejor opción ya que podría completar la misión más rápido. Dejó caer lentamente el sofá y lo levantó de nuevo. Repitió esta acción unas cuantas veces más hasta completar la misión. Levantar un total de 200 kilogramos, estado completado. Harry cayó al suelo mientras jadeaba pesadamente. Completar la misión fue más agotador de lo que esperaba. Es hora de completar la siguiente misión, murmuró. Lentamente se quitó el uniforme de la academia que ya estaba mojado de sudor. Debería haberme quitado el uniforme antes de comenzar las misiones. Espera, la academia. Sus pensamientos se detuvieron cuando finalmente recordó algo, todavía tenía que asistir a la academia. Desde que regresó del hospital, estaba tan entusiasmado con el sistema y sus nuevas habilidades que olvidó que todavía necesitaba regresar a la academia. No estaba enfermo ni nada, después de todo, el hombre de pelo blanco del hospital curó todas sus heridas. Así que básicamente no tenía motivos para no ir a la academia. Miró el reloj colocado al lado del comedor, todavía eran las 7:01 am. Salió del hospital alrededor de las 6:30 y pasó unos 30 minutos explorando el sistema. Todavía tengo tiempo para completar las misiones. Harry dijo interiormente. Una leve sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de esto. La academia comenzó las lecciones de maná, lecciones que involucran absorción de maná, lanzamiento de hechizos y todas las cosas prácticas que involucran maná, a las 7 am y lecciones normales, química, matemáticas y similares, a las 9 am, estas últimas eran solo para estudiantes normales, los estudiantes que no están involucrados en cualquier cosa relacionada con la absorción o el uso de maná. Harry era uno de los estudiantes normales, por lo que tenía casi 2 horas para completar la misión. Este también era el mejor momento para completar sus misiones ya que no había nadie en casa. Miró las misiones diarias que le quedaban por completar en el sistema. Sin perder mucho tiempo, regresó corriendo a su habitación. Abrió el pequeño armario en el borde de la habitación, había 5 prendas de vestir en el armario. Harry sacó una camisa roja y una braguita corta marrón, aunque la ropa estaba obviamente gastada con colores descoloridos y algunos hilos sobresaliendo de algunas partes, a Harry no le importó. Siempre y cuando fuera lo suficientemente cómodo para lo que estaba a punto de hacer. Se quitó el uniforme escolar y luego lo reemplazó con la camisa roja y las bragas marrones. Hizo algunos estiramientos para reducir el dolor y el entumecimiento que sentía en las manos antes de finalmente salir de casa y empezar a trotar. 1 hora y 30 minutos después. Harry yacía en el suelo de la sala de estar, su pecho se agitaba pesadamente mientras seguía jadeando. Completó la misión que le exigía correr 2 kilómetros, corriendo a una velocidad que no era ni demasiado rápida ni lenta. En cuanto a la misión de escalar una altura de 20 metros, fue a una colina alta que estaba ubicada a unos metros de su casa y siguió subiéndola hasta completar la misión. Ahora, mientras miraba los caracteres que destellaban en sus ojos, sabía que todos sus esfuerzos no fueron en vano. Misión diaria completada. Recompensas otorgadas. Más 20 más 10 puntos de estadísticas. Recompensa adicional por la primera misión diaria completada. Más 20 más 1 punto de habilidad. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro al ver las recompensas y también las recompensas adicionales que se le otorgaron. Capítulo 9. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro al ver las recompensas y también las recompensas adicionales que se le otorgaron. Estadísticas del anfitrión. Gritó emocionado. Estadísticas del anfitrión. Nombre: Harry Morton. Raza: humana. Nivel 1 exp. 40, 50 H/P. 20, 20 energía. 15, 15 fuerza. 5 agilidad. 4 resistencia. 7 percepción. 1 resistencia. 6 inteligencia. 6 encanto. Nulo puntos de estadísticas.
10, a pesar de que la única diferencia en sus estadísticas fueron los 40 exp agregados y 10 puntos de estadísticas adicionales, aún así hizo a Harry muy feliz. Se dio cuenta de que solo necesitaba 10 exp más para avanzar al siguiente nivel. Ver cómo la barra de exp subía, acercándose poco a poco al final del nivel 1, le dio una sensación de logro. También recibió un punto de habilidad de la recompensa adicional. Ya conocía el uso de los puntos de habilidad tal como estaba escrito en habilidades y habilidades. Lo único que necesitaba hacer ahora era asignar sus puntos de estadísticas y aumentar sus lamentables estadísticas. Entonces, ¿cómo distribuyó los puntos de estadísticas? Murmuró Harry para sí mismo. Poner todos los puntos de estadísticas en una categoría causaría un gran aumento, pero no sería una buena idea. La distribución uniforme sería la mejor opción. El sistema agrega 2 puntos de estadísticas a la fuerza, dijo Harry después de decidir finalmente cómo distribuir los puntos de estadísticas. 2 puntos de estadísticas agregadas a la fuerza agregue 2 a la agilidad también, dijo Harry. Sintió que tener suficiente velocidad también es tan importante como tener suficiente fuerza, por lo que decidió agregar puntos de estadísticas iguales a ambos atributos. 2 puntos de estadísticas agregadas a la agilidad. Harry notó que inmediatamente después de agregar los puntos de estadísticas, una sensación cálida y punzante se extendió por todo su cuerpo. Podía sentir que su cuerpo se volvía más liviano y sus músculos un poco más horribles, aunque la diferencia era minúscula. Para él, esto significaba que su fuerza y agilidad realmente aumentaron, incluso si fue solo un pequeño aumento, aún así no detuvo la sonrisa que apareció en su rostro. Volvió lentamente al sofá de 2 plazas, se inclinó ligeramente e intentó levantarlo una vez más. Mientras levantaba lentamente la silla, notó que el peso de la silla parecía un poco más liviano. No es que la silla perdiera peso, sino que simplemente se hizo más fuerte. Dejó caer la silla con cuidado y la arregló de la misma manera que la encontró. No podía dejar ningún rastro de la presencia en la sala de estar. Después de arreglar la sala de estar, regresó a su propia habitación. Se sentó en el frío piso de su habitación, con la espalda apoyada en la pared, continuó con su asignación de estadísticas. Agrega 1 punto a la resistencia, dijo Harry. Dado que su estadística de resistencia ya era ligeramente más alta que sus otras estadísticas, no encontró ninguna necesidad de agregarle 2 puntos de estadística. 1 punto de estadística agregada a la resistencia. Harry sintió esa misma sensación cálida y punzante extenderse por su cuerpo nuevamente, excepto que esta vez no se sorprendió por ello. Incluso lo encontré refrescante. 5 puntos de estadísticas, desaparecidos. Murmuró Harry. Agregue 2 puntos a la percepción, dijo Harry. 2 puntos de estadísticas agregadas a la percepción. Ahora solo quedan 3 puntos, murmuró Harry. Se sintió un poco raro al ver lo rápido que sus 10 puntos de estadística se habían reducido a 3. Suma 2 puntos a resistencia y 1 punto a inteligencia, le dijo Harry al sistema. Ignoró el último atributo que era el atributo de encanto, sintió que solo lo necesitaba para mejorar su apariencia facial. Nunca le había importado cómo se veía ante los demás y no comenzaría a hacerlo ahora. Todo lo que quería y siempre quiso era volverse más fuerte, especialmente ahora que tenía los medios para hacerlo. Aunque su apariencia no podía llamarse fea, tampoco podía llamarse muy atractiva, era promedio en todos los aspectos. 2 puntos de estadísticas agregadas a resistencia. 1 punto de estadística agregada a la inteligencia. Estadísticas del anfitrión. Harry gritó. Estaba bastante ansioso por ver sus nuevas estadísticas. Estadísticas del anfitrión. Nombre: Harry Morton. Raza: humana. Nivel 1 exp. 40, 50 H/P. 20, 20 energía. 15, 15 fuerza. 7 agilidad. 6 resistencia. 8 percepción. 3 resistencia. 8 inteligencia. 7 encanto. Nulo puntos de estadísticas. 0, al menos mis estadísticas son un poco mejores. Harry murmuró de alegría. Ya estaba seguro de la existencia del sistema, pero todavía todo le parecía surrealista. El hecho de que fuera un mago sin maná y que ahora tuviera una afinidad, algo poco común después de vivir durante unos 5 años con uno. El hecho de que pudiera tener todas las afinidades y también convertirse en la persona más poderosa del universo, conseguir todas estas cosas en un día le pareció asombroso. Este sistema es simplemente increíble, sigue sorprendiéndome. Murmuró Harry con una leve sonrisa en su rostro. Fue a la sala de estar para comprobar la hora a través del reloj de pared.
Un suspiro salió de sus labios al darse cuenta de que ya eran las 8:45 am, eso solo significaba una cosa. Su asistencia perfecta se arruinaría hoy. Así que terminé llegando tarde a la academia, TSK. Él murmuró. Sabía que caminar solo hasta la academia tomaría unos 20 minutos, debido a la distancia entre la academia y su casa. Aunque dijo esto, la expresión de su rostro realmente no coincidía con sus palabras, una gran sonrisa estaba plasmada en su rostro y sus ojos también se llenaron de alegría. El castigo por llegar tarde a la academia no era muy estricto, al menos para los estudiantes normales, su asistencia solo disminuiría. Aunque eso afectaría levemente su resultado general ese semestre, en realidad no le molestó. No había manera de que cambiara el tiempo para fortalecerse con el sistema por ir a una academia que ni siquiera lo reconoce. No ve, LB-1N se bañó apresuradamente mientras se preparaba para ir a la academia. Aunque llegó tarde, no le pareció agradable la idea de quedarse en casa, especialmente porque sus padres podían llegar a casa en cualquier momento. Mientras se ponía el uniforme, de repente recordó el núcleo de la bestia que le había dado la amo como compensación. Recordó haberlo colocado en el bolsillo de su uniforme de la academia. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme de la academia y sacó el núcleo de la bestia. Una expresión extraña pasó por sus ojos mientras observaba la pequeña y brillante piedra marrón. Entonces, de repente, apareció una notificación inesperada del sistema. Misión opcional, absorber el núcleo de la bestia de la etapa 4. Límite de tiempo. Ninguno, castigo por fallar en la misión. Ninguno, recompensas por completar. Más 15.000 exp, más 40 puntos de estadísticas, desbloquear afinidad con la tierra, evaluación del sistema. Un núcleo de bestia que pertenece a una bestia de maná de etapa 4 máxima a punto de atravesar la etapa 5. La bestia de maná tiene afinidad con la tierra. Se recomienda al anfitrión que absorba este núcleo de bestia rápidamente. Los párpados de Ari temblaron ligeramente mientras miraba la misión opcional. Incluso ignoró la evaluación del sistema que estaba al final de la misión mientras sus ojos brillaban ante las jugosas recompensas. 15.000 exp, 40 puntos de estadísticas, eso es enorme. Dijo Ari en shock. Capítulo 10. Los párpados de Ari temblaron ligeramente mientras miraba la misión opcional. Incluso ignoró la evaluación del sistema que estaba al final de la misión mientras sus ojos brillaban ante las jugosas recompensas. 15.000 exp, 40 puntos de estadísticas, eso es enorme. Dijo Ari en shock. Se podía ver a dos hombres parados en medio de la carretera, uno de ellos era alto y tenía cabello negro como boca de lobo, mientras que el otro tenía una estatura promedio y cabello rubio corto. Llevaban abrigos largos negros y guantes negros a juego. Lo más distintivo de su ropa era la pequeña insignia dorada en el lado izquierdo de sus pechos, en la que estaba escrito Organización de Magos Aventureros. En cuanto al camino en el que estaban parados, era el mismo camino donde Harry fue atacado por la bestia de maná y también donde la bestia de maná murió. El hombre de pelo negro entrecerró los ojos ligeramente mientras se agachaba lentamente en el camino. Cerró lentamente los ojos mientras colocaba su mano derecha en el suelo. Sus cejas se movieron levemente mientras infundía su sentido de mano en el suelo. El suelo vibró suavemente debido a la extraña energía que lo atravesaba. Sus cejas se movieron mientras extendía lentamente el alcance de su sentido de maná. Vamos, algo, cualquier cosa, pensó. Finalmente se rindió cuando abrió los ojos. Un suspiro frustrado salió de sus labios mientras se levantaba. Finalmente pudo sentir algo, señor, dijo el hombre de cabello rubio a su lado. Si Harry estuviera aquí, reconocería a uno de ellos como el mismo representante que vino a recibirlo en el hospital. El conocido como Terry. No puedo encontrar nada aquí, ni rastro de maná, ni una sola cosa. Incluso mi sentido de maná no detecta nada, es casi como si nada hubiera pasado aquí. Si no fuera por la señal de que algo definitivamente pasó a través de la cabeza de esa bestia de maná, no habrá rastro para que lo sigamos. Terry dijo mientras suspiraba impotente. Se contactó a la amo tarde durante el ataque de la bestia de maná. Debido a esto, no pude llegar a tiempo a la grieta. El hecho de que no hubiera víctimas fue pura suerte. Esto fue posible por el hecho de que solo una bestia de maná emergió de la grieta. Si hubieran sido más, muchas personas inocentes sin duda habrían perdido la vida. Por la forma en que mataron a la bestia de maná, la hipótesis de la amo era que el asesino sería al menos un mago poderoso. Las bestias de maná, especialmente aquellas de la etapa 5 y superiores, eran prácticamente los peores enemigos para los elementalistas.
Sus escalas no solo eran gruesas sino también extremadamente duraderas, los ataques elementales, hechizos, no podían penetrarlas fácilmente. Sumado a su capacidad de regeneración y sus ataques impredecibles. Los elementalistas no tenían cuerpos fuertes como los magos de combate. Entonces enfrentarse a una bestia de maná fue muy difícil para ellos. Dado que se centraban principalmente en ataques de largo alcance, los elementalistas tendrían que lanzar sus hechizos sin descanso o terminarlos con un hechizo poderoso. Si se perdía demasiado tiempo, la regeneración de la bestia de maná se activaría, haciendo inútiles todos sus esfuerzos anteriores. Sin embargo, sucedió otra cosa extraña, incluso más extraña que la muerte de la bestia de maná. No había rastros de maná del ataque, ni de la bestia de maná muerta. Cada vez que los elementalistas o magos elementales usaban su magia, un rastro de su maná permanecía en el aire durante aproximadamente un día antes de finalmente disiparse. Cualquier mago, ya sea de combate o elemental, con experiencia en sentido de maná, seguramente podrá sentir el maná persistente. En este caso, no había rastros de maná en los alrededores donde murió la bestia de maná. Odio esto, todo lo que quiero hacer es descansar y no estresarme por alguna estúpida muerte de bestia de maná. Terry se quejó por dentro. La amo encontró la situación extraña, por lo que actualmente estaban investigando al respecto. Querían saber más sobre la persona que mató a la bestia con un simple ataque, y saber si estaba del lado de la humanidad o no. Terry era alguien con una actitud perezosa, si no fuera por el hecho de que el gran mago Nate le pidió personalmente que dirigiera esta investigación, no se habría preocupado por eso. En aquel entonces, se sintió extremadamente feliz cuando le dijeron que no sería necesario para limpiar la grieta. Si hubiera sabido que tendría que desempeñar el papel principal de esta investigación, simplemente habría saltado a la grieta. Estaba maldiciendo interiormente al gran mago hasta su quinta generación por darle este estúpido papel principal en la investigación. Todavía recordaba lo que dijo el gran mago cuando le dio el trabajo. Tú eres el más indicado para llevar a cabo esta investigación, descubrir qué o quién mató a esa bestia de maná. Le dijo el gran mago mientras le daba una suave palmadita en los hombros. Sí señor, haré todo lo posible para descubrir la causa de su muerte. Terry dijo mientras se inclinaba ligeramente con respeto. Se sintió realmente aterrorizado al estar en presencia de un gran mago, a pesar de que el gran mago no estaba usando ninguna presión o intención asesina sobre él, el hecho de que estaba parado frente a un gran mago, uno de los primeros en ese momento. Lo hizo sentir tenso. No sirvo para nada, solo quiero descansar y disfrutar de mi vida. Tenía ganas de gritarle esas palabras al gran mago, pero sabía que si lo hacía su vida prácticamente podría terminar. Aunque tenía curiosidad por la muerte de la bestia de maná, no había llegado al punto en que elegiría liderar una investigación al respecto. Terry sacudió la cabeza lentamente mientras un suspiro salía de sus labios. He suspirado 1.000.000 de veces en un día. Él pensó. Regresamos Lon, pediríamos el resultado del escaneo del cuerpo de la bestia de maná, dijo mientras se preparaba para irse. Su cerebro realmente necesitaba descansar. El otro oficial de ambos simplemente asintió con la cabeza mientras se marchaban con un pensamiento en mente. ¿Quién o qué mató a la bestia de maná? Lo escuchaste en el estanque de novelas.